SER Podcast. Hola, muy buenos días. La guerra se estanca mientras la invasión rusa continúa y llegan noticias de nuevos ataques, mientras las sanciones y los gestos diplomáticos se multiplican, mientras los efectos económicos mantienen los precios disparados. La comunidad internacional asume que esta guerra, que Putin pensó que podía ser como una operación relámpago, corre el riesgo de alargarse en el tiempo. La matanza de Bucha incrementa las sanciones contra Moscú. Estados Unidos mira a los bancos rusos y al círculo más próximo a Putin, incluidas a sus dos hijas. Europa no se atreve por su dependencia a tocar el gas, pero sí que va apuntando ya al carbón, y varios países toman en cadena decisiones como la expulsión de diplomáticos rusos, decisión que ha tomado también España. José Luis Astreola. Hola, buenos días. La ministra de Defensa estuvo anoche, Margarita Robles, en Hora 25. Lo único que le puedo decir es que es una expulsión que responde a hechos absolutamente constatados y que, por tanto, es la respuesta proporcional, lógica y adecuada a las terribles atrocidades y a la masacre de Bucha. España mostró ayer de forma mayoritaria su apoyo a Zelensky durante el discurso que el presidente de Ucrania pronunció de forma telemática ante el Congreso. El discurso en el que citó el recuerdo del bombardeo de Guernica y no solo. Las madres en Ucrania escriben en las espaldas de sus hijos con bolígrafo sus nombres y los de personas cercanas para que, si matan a sus padres, exista una pequeña posibilidad de que estos niños sean salvados. En esa comparecencia, Zelensky pidió más armas y Pedro Sánchez se comprometió a enviarlas. Por supuesto, vamos a continuar enviando equipamiento militar para que Ucrania pueda ejercer su derecho a la legítima defensa consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Es la prueba del escenario en el que trabajan los gobiernos ahora mismo y que se confirma con las noticias que llegan de Ucrania. Bayo, noticias que, al menos de momento, apuntan a un conflicto largo con nuevos ataques. Sí, un conflicto que podría durar años, según reconocía ayer el jefe del Estado Mayor estadounidense. Sobre el terreno, la ofensiva rusa se recrudece en Mariupol, donde unas 160.000 personas continúan sin electricidad, sin calefacción, ni apenas agua ni alimentos. La ONG Médicos Sin Fronteras denunciaba ayer el bombardeo contra un hospital en Mykolaiv este lunes, un bombardeo que atribuyeron a las tropas rusas. En otro punto del país, cerca de Kiev, en Hostomel, más de 400 personas han desaparecido en la región durante los 35 días de ocupación rusa, denuncia la administración local. La fiscal general de Ucrania, que ayer estuvo de visita en Bucha, asegura que está investigando unos 5.000 crímenes de guerra rusos cometidos desde el pasado 24 de marzo. En España, el discurso de Zelensky dejó otra repercusión, en este caso para las tres empresas que citó, porque según dijo, todavía mantienen relaciones comerciales con Rusia. Serkorbe lo niega en un comunicado, lo niega también Porcelanosa, que envía una representación a entrevistarse hoy mismo con el embajador de Ucrania en España. María José Soriano es la consejera delegada de la compañía. Se suspendieron todas las actividades comerciales. No se aceptaron nuevas cargas, nuevos pedidos desde el inicio de la invasión. La tercera empresa es la que no ha dicho nada, Maxam, una de las principales compañías de explosivos del mundo que sí opera en Rusia y de la que esta mañana les vamos a dar más detalles aquí en Hoy por Hoy. Esto en un miércoles que se presenta muy político porque hay sesión de control esta mañana en el Congreso. La primera desde que Feijóo preside ya el PP, aunque él no va a estar, no es diputado, preguntará por tanto Cuca Gamarra. La primera, eso sí, con Pablo Casado ya fuera de la Cámara. Hoy Núñez Feijóo será recibido por el Rey, mañana se entrevistan Feijóo y Sánchez en la Moncloa. El presidente, que por cierto también mañana viaja a Marruecos para reunirse con el rey Mohamed VI después del giro de la posición española sobre el Sáhara. Un giro que, según el ministro de Exteriores Álvarez, no va a traer problemas a España con la venta de gas que llega de Argelia. Argelia es un socio estratégico de primer nivel de España y ha sido siempre un suministrador fiable. Y para el lunes que viene queda la siguiente cita en el calendario político español. Va a ser la investidura de Fernández Mañueco, que se va a oficializar así con el primer gobierno de coalición del PP con Vox. A ese acto no se sabe todavía si acudirá o no Feijóo para la foto. Y vamos a Oviedo, donde la policía investiga el crimen de una niña de 14 años acuchillada en el edificio donde vivía. Está detenido un vecino de ese mismo inmueble. Ángel Fabián, buenos días. Buenos días, se llamaba Erika, tenía 14 años y en la tarde de ayer su familia se extrañaba de que tardaba en subir sobre las 4 de la tarde después de haber picado en el timbre del portal. Su hermano salió del piso a buscarla y halló un reguero de sangre en el rellano del primero. El cadáver de su hermana, cosido a puñaladas, había sido arrastrado al interior de la vivienda de un vecino de 31 años que residía allí desde hace 20 días y con el que no consta relación alguna. Cuando llegó la policía, el hombre se atrincheró en el baño donde se autolesionó con 12 puñaladas. Está detenido en la UCI. La investigación se orienta hacia la posibilidad de que la chica fuera asesinada al repeler una agresión sexual. Y parece que la mascarilla obligatoria de momento nos va a seguir acompañando. Los técnicos de sanidad y de las comunidades aplazan ese debate sobre su retirada. Entre las autonomías no hay consenso sobre cuándo debe terminar la obligatoriedad. Hay
presidentes que abogan por esperar hasta después de Semana Santa. Y entre tanto, en China, la ciudad de Shanghái no es capaz de contener el brote de contagios, ha ampliado el confinamiento indefinidamente. Es miércoles, es 6 de abril. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Mira, hoy vengo con música para empezar bien el día, con 2 canciones. La primera nos lleva ni más ni menos que a 1968, al 6 de abril de 1968. Vosotros sí la conocéis, ¿no? Yo creo que esta la conoce todo el mundo, ¿eh? No voy a hacer ningún comentario. Igual los oyentes más jóvenes pues no tienen idea. Es Maciel y su mítico La La La, la canción con la que España ganó Eurovisión por primera vez en su historia. Por primera vez y casi última, solo hemos vuelto a ganar otra vez, que fue justo un año después. Y 6 años más tarde, también un 6 de abril, pero de 1974... maravilla, el Waterloo de ABBA, fue el temazo que ganó el festival y que se convirtió en una de esas canciones míticas, una de las más conocidas del grupo y una de tus favoritas, ¿no? Una de mis favoritas, uno de mis grupos favoritos, además una canción maravillosa para inyectarnos un poco de optimismo, como el que nos trae hoy la previsión del tiempo también. Sí, porque parece que empezamos a dejar atrás este frío polar en plena primavera, se marcha el temporal y hoy ya vamos a tener temperaturas propias de esta época, cercanas a los 15 grados, incluso los 20 en el sur de la península y en Canarias. También decimos adiós a las lluvias casi de forma generalizada, solo se esperan algunos chubascos ya más débiles en Andalucía. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Occidente eleva la presión económica sobre Rusia para responder a las atrocidades que hemos visto en los últimos días en ciudades como Bucha. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea planean aprobar hoy nuevas medidas. En el caso de Bruselas, una de las principales novedades está en la prohibición de importar carbón ruso. Javier Ruiz. La Unión Europea plantea su quinto paquete de sanciones a Rusia, que cortarán más profundo, dice Ursula von der Leyen, que de momento prohíbe exportar carbón. Además, bloquea la entrada a puertos europeos de barcos rusos y bloquea 4 bancos rusos más. Sin embargo, no afecta a la exportación de petróleo, tampoco de gas. De momento, la Unión Europea dice no puede aplicarlo, pero eso no se descarta. Including on oil imports. La mitad del gas que consume y 1/3 del combustible que se gasta en Alemania viene de Rusia, así que la Unión Europea no se puede permitir bloquear el gran elemento de financiación de la guerra de Putin, el gas y el petróleo. Esa puerta sigue abierta, pero habrán de ser los ministros o jefes de Estado los que la ratifiquen más adelante. La presidenta de la Comisión, por cierto, viajará a lo largo de esta semana a Kiev. Lo hará junto al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Los dos se reunirán con Zelensky. Esto en Europa y Estados Unidos, mientras se suma hoy a la imposición de sanciones. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, apuntaba esta madrugada que apuntarían a funcionarios del gobierno ruso, a sus familiares, a las instituciones financieras de propiedad rusa, también a las empresas estatales. Bueno, después el Wall Street Journal ha dado más detalles. Sabemos ya que 2 de los castigados por esas sanciones serán Sberbank, el banco más grande de Rusia, Alfa Bank, uno de los principales prestamistas privados del país, y 2 hijas del presidente Putin. Esto para dar respuesta a una masacre que Rusia sigue negando. Durante el Consejo General de la ONU ha insistido en que las imágenes que periodistas de todo el mundo han podido presenciar en Bucha son cadáveres o con cadáveres en el suelo y edificios enteros destruidos son obra de los propios ucranianos. Corresponsal en Estados Unidos, Víctor Sancho. Rusia aprovechó la última sesión del Consejo de Seguridad de la ONU para negar las matanzas de Bucha, asegurando que las acusaciones de que están detrás de la masacre tienen muchas inconsistencias y básicamente están inventadas por Occidente. Mismos puntos e ideas que llevan reiterando desde hace semanas, desde el inicio de la invasión, y que recitan cada vez que se acusa a Moscú de atrocidades. Este martes, el representante ruso ante la ONU mantuvo el relato de que todas las hostilidades son cometidas por nazis y ucranianos a su propia población y que Rusia solo quiere pacificar el Donbass y extirpar el tumor del nazismo que impregna Ucrania y amenaza a su país. Esta vez, el argumento para negar en rotundo que están atacando civiles vino por el hecho de que no están consiguiendo sus objetivos tan rápido como desearían porque priorizan
priorizan salvar vidas civiles. Otro de los focos de atención cada vez que hay un foro de este tipo siempre es China, que sin sorpresa ha mantenido su posición inalterable de neutralidad. Se limita a decir que las imágenes de Bucha son perturbadoras y que es necesaria una investigación basada en hechos para aclarar lo sucedido y los culpables. Médicos Sin Fronteras ha denunciado en las últimas horas que Rusia ha bombardeado también un hospital en Mykolaiv, al sur de Ucrania. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha hablado de serias violaciones de los derechos humanos durante la guerra y sobre Bucha. Ha dicho que no podrá olvidar las imágenes horribles de civiles asesinados y ha reclamado una investigación independiente. También ha hablado sobre ello el secretario general de la OTAN, que ha calificado lo ocurrido en Bucha como un crimen de guerra. Victoria García. La OTAN estudiará en su reunión de hoy y mañana qué tipo de armas incluirá en su nuevo envío a Ucrania, el nuevo registro que preparan y que incluiría sistemas armamentísticos avanzados. Lo anunciaba Jens Stoltenberg, secretario general del organismo atlantista. Hablamos de armamento avanzado, por ejemplo lanzaderas o armas antitanque, y sobre la mesa también están municiones, equipamiento médico y sistemas de contención. A este encuentro de hoy asiste el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken. Ambos consideran que este reposicionamiento de las tropas rusas debe ser usado para incrementar el envío de material a Ucrania para su defensa. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. A un día del viaje de Pedro Sánchez a Marruecos para reunirse con el rey Mohamed VI, el PSOE sabe que se enfrenta hoy a una sesión de control en el Congreso complicada por asuntos como el de la autonomía del Sáhara. Porque se espera que los partidos reprochen al Gobierno su giro en torno a este tema, pero es que mañana tanto Unidas Podemos como los socios parlamentarios, Esquerra, PNV y Bildu, quieren visibilizar la soledad de los socialistas con una proposición no de ley que critica ese cambio. Los socialistas están tratando, de hecho, de matizar esa soledad y se abren a apoyar la resolución, aprovechando que en la parte dispositiva del texto no se menciona el cambio de posición sobre el Sáhara. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. Lo que quiere hacer el PSOE es obviar la primera parte de la iniciativa en la que sus socios critican el acuerdo alcanzado con Marruecos para aferrarse solo a la segunda, en la que piden apoyo a las resoluciones de la ONU para solucionar el conflicto del Sáhara, una argucia con la que los socialistas pretenden evitar una nueva imagen de soledad parlamentaria. Héctor Gómez, portavoz. Lo que se vota es la parte dispositiva, por lo tanto no se vota la exposición de motivos. Nosotros, en los términos en los que está, entendemos que podemos apoyarla. Lo que no podrá evitar el PSOE es la ristra de reproches que se escucharán durante el debate de hoy, que en las últimas horas la han recordado sus socios parlamentarios y de coalición. Pablo Echenique, Unidas Podemos, Aitor Esteban, PNV. Entendemos que hay una mayoría del pueblo español que no entiende este cambio en la política internacional. Pues si nosotros lo que creemos es que hay que hacer una defensa y decirle al gobierno español: no tienes el apoyo del Parlamento para hacer lo que estás haciendo. Los nacionalistas vascos negocian con el resto de grupos para cambiar el texto y evitar que el PSOE se salga con la suya. Antes de ir a Marruecos, Sánchez se reunirá con Alberto Núñez Feijóo, que ejerce ya de líder de la oposición. El todavía presidente de la Xunta ha criticado en el Parlamento gallego las medidas económicas del gobierno para paliar los efectos de la crisis. Non sacaría un Real Decreto Ley con título dicindo medidas para paliar la crisis de la guerra de Ucrania. Eso no me voy a hacer nunca, señoría. Decía Feijóo que esa batería de medidas llamada así para paliar la crisis, de llamarlo de esa manera, es engañar a la gente. Aunque de hecho algunas de esas medidas ya se están aplicando. Las gasolineras están empezando a cobrar las ayudas por la rebaja del combustible, aunque hay empresarios que se quejan de que los pagos llegan tarde y piden al gobierno que aclare cómo se va a aplicar el descuento en materia fiscal. Carlos Sevilla. Sí, los anticipos del gobierno ya están llegando a las gasolineras, aunque todavía hay quejas y reclamaciones en el sector. Desde la patronal AEBCAR, su director general pide que los próximos pagos lleguen antes. Lo que sí que querríamos es que nos pagasen pues a finales de abril para cubrir las contingencias de mayo y a finales de mayo para cubrir las contingencias de junio, porque si no los problemas de tesorería van a seguir siendo los mismos. El director general de la patronal CES exige al Ejecutivo que aclare por escrito cuál va a ser el tratamiento fiscal del descuento. Si se trata una bonificación al precio, una subvención, etcétera, porque dependiendo de qué se trate y de cómo lo vaya a tratar la agencia tributaria, pues tendremos problemas y nuestros clientes tendrán problemas o no. Esta patronal se reúne esta mañana para analizar la situación y no descarta responder con medidas legales. Y este miércoles empieza la campaña de la renta. Desde hoy se puede presentar la declaración a través de Internet. Si quieren hacerlo de forma presencial en las oficinas de Hacienda tendrán que esperar hasta el 1 de junio. Y hay novedades para las rentas más altas, las que
están por encima de los 300.000 euros anuales, Jordi Fàbrega. La campaña de la renta de este año tiene novedades especialmente para las rentas más altas, porque en 2021, año sobre el que se hace ahora la declaración, se creó un nuevo tramo para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros. Tendrán que pagar un 47%, y otro tramo para las rentas del ahorro que superen los 200.000. Además, baja la deducción de los planes individuales de pensiones. Solo se pueden desgravar los primeros 2.000 euros y aparece una casilla nueva para declarar los beneficios obtenidos por las criptomonedas. También hay deducciones por las ayudas por Filomena, por el terremoto de La Palma y por obras de rehabilitación energética. Las declaraciones se pueden presentar ya a través de los canales digitales de la Agencia Tributaria. A partir del 5 de mayo se podrán presentar por teléfono y para hacerlo desde las oficinas de Hacienda habrá que esperar al 1 de junio. Hay tiempo para hacerlo hasta finales de ese mes de junio. El Tribunal Supremo ha anulado por unanimidad el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de menores y ordena a quien lo eligió, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que haga una nueva propuesta porque argumenta que no hubo motivación suficiente. Pedro Jiménez. El Supremo anula el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores por falta de motivación y ordena retrotraer las actuaciones al momento anterior de la elección. Esteban fue portavoz de la Asociación Progresista de Fiscales a la que perteneció la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Los magistrados estiman tanto el recurso de la Asociación Conservadora de Fiscales como el que presentó el fiscal José Miguel de la Rosa, especialista en menores y que también optaba al puesto. Lo hacen por unanimidad. Dolores Delgado se decantó por Esteban pese a que no fue el candidato que reunió más apoyos en el Consejo Fiscal. De la Rosa obtuvo 6 votos frente a los 5 del fiscal progresista. Y el Consejo Interterritorial de Salud va a abordar una cuestión que tiene que ver con la atención sanitaria universal. Teresa Rubio. Uno de esos 5.000 casos es el de Desiré, que tiene residencia por razones humanitarias, lleva 4 años en España y 2 trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Acaba de traerse a sus niñas de Venezuela, tienen 5 y 7 años y le han dicho que no tendrán tarjeta sanitaria hasta que cumplan 3 meses empadronadas. En mi país no habían vacunas para los niños de su edad, le hacen falta varias. Entonces, claro, yo tengo que llevarlas para que ellas las actualicen porque no tienen tampoco la del COVID. Si pasa algo y tiene que ir a urgencias... Me dijeron que sí, pero que tenía que pagar. Que después me pasaban la factura y tenía que hacer un pago. 300 organizaciones sociales están a la espera de conocer el texto que llega hoy al Interterritorial para ver si de esta vez la universalidad sanitaria del Gobierno es de verdad universal. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.